Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Y hoy tenemos un tema súper especial. Hoy vamos a hablar sobre la soledad. ¿Te da miedo estar solo? ¿Tienes así como que no quiero estar solo? Y aceptas situaciones y vives relaciones tal vez. O te pones tú mismo en esas complicaciones porque no puedes estar solo, porque tienes temor de que te quedes solo. Pues todo eso y más lo vamos a hablar el día de hoy. Y fíjense que cuando estábamos hablando sobre el tema, Andrea Vallejo me dice, bueno, vamos a hacerlo y el título, vamos a ponerle soledad y solitud o solitud. Y yo digo, oye Andrea, ¿estás segura que ese término de solitud existe? ¿Estás segura que es válido? Y dice, sí, Cristal, ya lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española para ver que sí existe. Y justamente que hablando con mi mamá, me dice mi mamá, oye, ¿y de qué van a hablar el próximo miércoles? Le digo, vamos a hablar sobre la soledad y la solitud. Y me dice mamá, oye, ¿y qué es eso de la solitud? Yo ese término no lo había escuchado. Le digo, pero sí existe, porque ya lo buscó Andrea en el diccionario. Así es que, bueno, hoy vamos a aprender qué es la solitud o cómo se le conoce, porque cuando yo lo busqué en el diccionario decía el estar solo. Así es que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y empiezo a saludar. Romelia, te extrañamos la semana pasada, te pusimos ahí falta. Hola Rosely, hola a toda la gente que nos está acompañando. Alicia, gracias Andrea, un saludo muy especial. Y hoy me van a ver que batallé un poquito porque me están haciendo un tratamiento especial en los dientes. Así es que estoy que no puedo hablar muy bien, que me cuesta trabajo. Pero bueno, aquí estamos con dolor y todo, pero aquí estamos al pie del cañón. De verdad que es tanto el dolor que me genera el hablar que estuve a punto de decir, no, este miércoles no puedo salir, me siento con mucho dolor. Y me dijo mi amiga Guadalupe, ni se te ocurra, Cristal, ni se te ocurra, estamos esperando que salgas al aire. Bueno, ella me dice Cano, porque ese es mi apellido. Así es que bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿quién no se ha sentido solo, por Dios, en la vida? ¿Quién no se ha sentido que, híjole, que sientes que no, que estás solo en el espacio, solo en el planeta, que te sientes mal, que porque sientes que nadie te comprende o que nadie está en esa sintonía, pero tú, aun cuando estás rodeado de gente, te sientes de esa manera? Y es que la verdad, yo en lo personal lo he experimentado un montón de veces, que aún estando rodeada de gente me he sentido sola, me he sentido hasta dejada de la mano de Dios en algunas ocasiones cuando no entendía el concepto, ¿no? Te estoy hablando ya hace años cuando todavía no entendía, pues que nunca estamos solos, ¿no? Pero entonces yo me sentía a veces abandonada de la mano de Dios y me sentía como que estaba sola en el mundo y que nadie podía entender mi dolor o mi sufrimiento, lo que yo estaba viviendo. Y es que el hecho de estar solo se puede manifestar de muchas maneras. No, nosotros que venimos y que crecemos dentro de una familia, que estamos acostumbrados a vivir con nuestros padres y que nosotros, por ejemplo, en las familias latinas nos quedamos a veces hasta pasando los 18, hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40 años viviendo con los papás, o a veces si tenemos un problema, pues regresamos a vivir con nuestros papás. Hey Joe, nice to see you, my friend. Entonces, estamos acostumbrados a estar en familia, ¿no? Estamos acostumbrados a que crecemos y a que convivimos con nuestra familia y que estamos unidos y que pasa cualquier cosa y nuestra familia está ahí. Entonces, cuando de repente, pues tenemos que ir a estudiar a otro país, o nos mudamos a otro país, o nos vamos a otra ciudad, híjole, como que tenemos que vivir ese proceso de desapego, ¿verdad? Y entonces, esta es una cosa o una de las formas donde empezamos a experimentar la soledad. Otras cuando estamos viviendo en una relación, ¿verdad? Y esa relación se rompe. Entonces, al romperse esa relación, pues empezamos también a sufrir ese proceso y nos empezamos a sentir súper solos porque extrañamos a la otra parte. O cuando alguien se muere, también empezamos a extrañarlo y sentimos una soledad grandísima, grandísima. Entonces,
Hoy, ¿quién está? Rosy, ¿estás en Querétaro? Pues yo también, mi amor. Así es que estamos en el mismo pueblo el día de hoy. Y hace bastante frío, por cierto. Entonces manifestamos o vivimos la soledad de diferentes maneras. Fíjense que a mí, por ejemplo, cuando yo me he mudado a diferentes lugares, a diferentes países, después de vivir en Atlanta tantos años y tener una comunidad en Atlanta, y yo me mudo a Roma, y en Roma no conocía a nadie, entonces empecé las 2 primeras semanas, aún entendiendo el proceso y aún sabiendo que nunca estamos solos, pues fue muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos apegando a los lugares, a la gente, a todo lo que nos rodea. Hola Jessy, te mando un abrazote. Entonces, cuando yo me mudo a Roma y sin conocer a nadie y sin hablar el idioma, porque yo todavía no aprendí a hablar italiano cuando recién llegué a vivir a Roma, entonces fue bien fuerte, ¿no? Porque es el choque cultural, el cambio de idioma, el cambio de país, el no tener a nadie. Estamos acostumbrados a convivir con gente. Y después, cuando me vengo a vivir aquí a México, pues tampoco yo no conocía a nadie. Cuando yo me mudé hace aproximadamente un año que me vine a Querétaro, pues no conocía a nadie. Les estoy diciendo que una voz en un sueño me dijo, Cristal, ve a Querétaro. Y yo siguiendo la voz en el sueño, yo hice caso. Y haciendo caso de los mandatos divinos, busqué una casa y me mudé a Querétaro. Y cosas maravillosas me sucedieron después de haber escuchado esa voz y estoy muy agradecida de que hice caso, ¿no? Pero el proceso de cuando yo llego también aquí a Querétaro sin conocer a nadie, ojo, a nadie, no tenía ni una amistad ni nada. Entonces volver a empezar en otro país, en otra ciudad, pues que hablo el idioma perfectamente, gracias a Dios, pues eso me ayudó bastante. Pero no ha sido fácil el vivir el proceso y aún aquí pues uno se siente solo, ¿no? Se siente solo porque no tienes familia, porque no tienes amigos, porque vas empezando, no conoces la ciudad, entonces es un cambio fuerte. Y ahí uno empieza a experimentar también la soledad, pero hay diferentes motivos por los cuales uno puede estar solo. Estos son los motivos principales, pero hay ocasiones que aún estando con familia, aún estando con pareja, aún conociendo y teniendo amigos, aún estando rodeado de gente, nosotros nos sentimos solos. Y es que no sé si se fijan que nosotros no estamos realmente acostumbrados o no nos enseñan a estar solos, no nos enseñan tampoco a estar en silencio. Cuando estamos solos, no sé si a ustedes les pasa que van manejando, pues se pone la música, se prende el radio para oír esos shows donde están hablando en la mañana, esos shows matutinos. Se prende la televisión cuando estamos en la casa o ponemos música o estamos texteando o estamos en el celular. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo estar solos, porque estamos tan acostumbrados a estar en contacto con otras personas que cuando tenemos esos espacios donde estamos nosotros solitos, nos cuesta trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos? Prendemos la música o nos ponemos en la computadora. Pero ¿cuándo realmente tú te desconectas del mundo? ¿Cuándo realmente tú te desconectas del sonido, de los ruidos, de la televisión, de estar escuchando a otras personas? ¿Cuándo realmente lo haces? ¿Cuándo? ¿Realmente lo haces? Esto es algo que no es sencillo, esto es todo un proceso. Yo le decía a mi amiga querida Ángela, Ángela, yo te aconsejo que tú apagues todo, porque me decía, no, Cristal, yo estoy acostumbrada a estar sola. Le digo, sí, cuando estás sola, ¿qué haces? ¿Estás en el teléfono? ¿Escuchas música? ¿Estás viendo tele? Dice, pues sí. Le digo, entonces no estás realmente aprendiendo a estar sola. Cuando nosotros hablamos de solitud, nosotros estamos hablando de ya no es sentir esa soledad, sino el poder disfrutar ese espacio donde estamos nosotros en comunión con nuestro ser interno. Pero ¿tú te has dado cuenta qué complicado es a veces disfrutar de ese momento? Cuando nosotros aprendemos poquito a poquito a entender que debemos empezar a relacionarnos con nuestro ser interno, a poder entrar en comunión con nuestro ser, nosotros dejamos de estar solos. Y no es que no vayamos a experimentar el que extrañemos o el que nos gustaría estar con otras personas o el compartir, pero no sufrimos por ello. Sí, no sufres, entiendes que es parte de un proceso. Ahora,
a veces nosotros podemos pasar un montón de tiempo en silencio. ¿Lo has tratado? No, ¿verdad? Es complicado. Fíjense que cuando yo voy a hacer mis prácticas al monasterio, pues yo paso todo un día en silencio o a veces todo un mes en silencio. Y yo me acuerdo que los primeros días que yo no podía hablar, yo me sentía desesperada porque yo decía, ay, yo tengo que hablar, me voy a enloquecer si nada más puedo hablar durante la clase. Imagínate qué locura es esta. Entonces, cuando empiezas a practicar el silencio, cuando empiezas a estar realmente sin el cha con todo el mundo, empiezas a entrar en contacto contigo. ¿Por qué? Porque empiezas a escucharte, empiezas a escuchar esa voz interna, la voz del angelito y la voz del diablito, les digo yo, para reírme un poco, ¿no? Entonces, y empiezas a darte cuenta, justo como dice Romelia, que escuchar el silencio es algo maravilloso. Y me dice, ¿cómo se escucha el silencio? Sí, en el silencio hay respuestas. En el silencio uno entra en contacto con la comunión divina, con el poder divino. En el silencio uno entra en contacto con nuestro ser interior y uno aprende a escuchar el sonido del silencio. Esto es algo que la gente me dice, ay, Cristal o señora Cristal, ¿cómo es eso de que uno aprende a escuchar el sonido del silencio? ¿Eso no es posible? Sí es posible. Sí es posible escuchar el sonido del silencio. Y nosotros en nuestra práctica como terapeutas en sonido, nosotros es algo que disfrutamos bastante, porque se cree que justo el sonido del Om es el sonido de la creación, es el sonido del universo que han captado, ¿no? Entonces se cree que cuando nosotros estamos en silencio, nosotros podemos escuchar también ese sonido de la creación. Pero tienes que entrar en comunión para poder escucharlo. Tienes que desconectarte de todo y conectarte con tu ser. Entonces, cuando tú empiezas a hacer estos ejercicios, y yo les voy a compartir hoy varias técnicas para esas personas que están sufriendo de depresión, que están sufriendo por la soledad, que están sufriendo de que se sienten solos, que aún rodeados de gente no hallan ese espacio, que tienen que aguantar una relación o que están con una pareja y son bien infelices, pero no se avientan a soltar la relación porque no saben cómo estar solos o porque se meten en cualquier relación por no estar solos o aguantan situaciones o viven con personas que a lo mejor son bien infelices, pero ahí se quedan porque les cuesta trabajo estar solos. Y entonces dicen, no, a mí me da miedo la soledad. Hay gente que me dice, no, a mí me da pánico quedarme solo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a vivir la solitud y no en la soledad? ¿Cómo nosotros podemos dar ese brinco? Fíjense que esto también pasa. Yo he tratado a mucha gente que ya es mayor, que ya es de la tercera edad y que se les muere su pareja y se quedan solitos, ¿no? Y se van los hijos y ya no hay ni con quién platicar, ni con quién pasar el tiempo, ni con quién conversar aquellas cosas profundas. Y esto es algo bien, bien fuerte para una persona que a lo mejor tuvo 3 hijos, que los hijos siempre estaban siendo o estaban obteniendo toda la atención, y estaba el esposo, y estaban los nietos, y de pronto todos empiezan a ir, y entonces se va el esposo, y la persona se empieza a quedar sola, y vienen unas depresiones terribles para estas personas. Entonces, es muy importante que pongamos en práctica estos puntos que te voy a compartir el día de hoy. ¿Para qué? Para que aprendas a amar la compañía de ti misma, contigo mismo, con tu ser interno, para que empieces a relacionarte con tu ser interno y puedas disfrutar de lo que es la solitud y no te sientas en soledad. ¿Qué te parece? Pues fíjate que uno de los primeros pasos, y esto es algo que yo he practicado, ¿ok? Que yo lo he utilizado en momentos donde estaba pasando depresión, o que me sentía triste, o que me sentía, como les decía al principio, dejada de la mano de Dios, o que me sentía que nadie me comprendía, o que estaba completamente sola. Entonces alguien me decía, Cristal, es que nunca estamos solos. Y yo decía, ay, sí, yo sé que hay seres de luz, yo sé que hay ángeles, yo sé, pero yo me sigo sintiendo sola. Eso de que sí, tengo seres de luz, sí, están mis ancestros ahí cuidándome y están tantos ángeles y todo,
pero ¿cómo quito este temor y esta cosa tan horrible que me da cuando me quedo sola, esta tristeza? Entonces yo no lo entendía. En mi inmadurez y en mi apego todavía a las creencias antiguas que tenía, pues no comprendía bien el concepto. Entonces me dijeron, pues tienes que empezar a hacer varios ejercicios y hacer la tarea, porque una vez que tú empieces a estar realmente a amar tu espacio, amarte a ti misma, amar tu compañía, tú vas a ver que nunca más vas a sufrir de soledad. Entonces yo dije, bueno, pues hay que hacer la tarea porque esto se siente horrible y yo no quiero sentirme así. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Primero, pues me tocó apagar la televisión, porque yo prendía la televisión. Pues yo tengo más de 20 años que no veo televisión, con eso se los digo, más que para ver películas, que ustedes me vean que yo prendo las noticias, un programa, yo no sé lo que está pasando en el mundo, me entero a través del Facebook o los que me cuentan, pero la verdad yo la televisión no la veo, veo una película y en Netflix, una cosa así, eso sí lo veo, pero algo que yo elija, que no tenga mensajes subliminales ni que tenga porquerías de todas las que, cómo nos manipulan la información y cómo nos meten tantas ideas a través de las cosas que vemos. Entonces empecé a apagar la televisión. Oye, y de repente, pues no oía nada en la casa, oía los grillos y yo decía, ay, qué feo se siente esto. Entonces empezaba a pensar mil cosas en mi mente. Y después iba y prendía el radio. Sí, porque pues no, para oír la musiquita. No, toca también dejar la musiquita, Cristal. A ver, vas a estar en silencio realmente. Entonces hacía prácticas. Primero las hacía de 2 horas. Empecé a hacer la práctica de 2 horas. Después las empecé a hacer de mediodía. Después las empecé a hacer de todo un día. Pero seguía en el teléfono, ¿no? Texteando y cosas así. Y me dijo, no, Cristal, toca dejar el teléfono también. Bueno, pues a dejar también el teléfono, a ver, todo un día sin teléfono, todo un día sin música, todo un día sin televisión. Híjole, y entonces ahí es donde uno empieza a comunicarse con uno mismo y empiezas a pensar y analizar y observar tus acciones, ¿verdad? Y observar tu vida. Entonces poco a poquito fui empezando a practicar eso. Otra cosa que yo también aconsejo, que esto es algo que es muy bueno, es que salte un día solo. Sí, vete a comer solo. Y para que no lo sientas tanto, vete a comer algo que a ti te guste mucho, a un restaurante donde tú quisieras o tienes ganas desde hace tiempo de ir, de estar ahí, de disfrutar. Date ese regalo y vete tú solito. Sí. Y hay gente que no puede ni siquiera comer sola, que sentarse en un restaurante se siente horrible y que dice, no, yo mejor ni salgo porque me siento muy mal. A mí muchísima gente, hola Sonia, ¿cómo estás? A mí muchísima gente me dice, Cristal, ¿tú cómo puedes comer sola y viajar sola y hacer tantas cosas sola? Y esto lo debo a esta práctica. Entonces empecé a ir a comer sola. Y a mí me encantan las hamburguesas. Entonces yo me comía mi hamburguesa, buscaba los sitios de hamburguesas, buscaba en el Google el mejor sitio de hamburguesas, ya me iba a comer mi hamburguesa. Y entonces disfrutaba tanto hacer algo que a mí me gustaba, que ya se me olvidaba el hecho de que estaba haciéndolo por mí misma, de que no tenía compañía. Entonces yo solita empezaba a darme gusto en cositas y después decía, bueno, ¿qué cosas has querido hacer? ¿Has querido ir a este museo y nadie te quiere acompañar y porque no has encontrado quien te acompañe, pues no has ido al museo? Y entonces yo decía, bueno, hoy tengo mi cita conmigo misma, ya voy sola al museo. O quiero ver esta película en el cine. Hay gente que no se atreve a ir al cine solo, jamás iría a ver una película al cine solo. Yo decía, bueno, pues yo siempre he ido al cine acompañada, pero pues vamos a ver qué se siente. Y me decían, oye, ¿y no te sientes mal de ir sola al cine? Pues yo decía, pues voy a tratar a ver cómo se siente. Entonces buscaba una película que me gustara mucho y me iba al cine sola. Entonces, ya que disfrutaba la película, disfrutaba el espacio y decía, bueno, pues no está tan mal hacer cosas yo sola. Al final, cuando estoy sola, hago las cosas que a mí me gustan y no tengo que complacer a nadie. Puedo comer lo que yo quiero, no tengo que estar cuidando de que si la otra persona le gustó, que si no, que si está contenta, que si está a gusto. Entonces me di cuenta que cuando hacía todas estas cosas sola, pues yo me daba gusto a mí misma.
Entonces empecé a seguirlo haciendo hasta que me atreví a hacer un viaje sola, sin conocer a nadie. Y cuando hice el viaje sola me decían, oye, ¿y no te da miedo ir sola? Y si no conoces a nadie y no conoces el lugar, pues yo decía, bueno, pero pues me tengo que arriesgar porque no voy a estar toda la vida esperando que alguien viaje conmigo. Así es que, Cristalita, empaca la maleta y ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir en esta ocasión? Y empecé por hacer cositas pequeñitas hasta que después pues me atreví ya a hacer viajes grandes sola, ¿no? Entonces primero fui a un lugar pues en Estados Unidos, cerquita de Atlanta, donde yo podía, y ya poco a poco fui haciendo cosas cada vez más lejos, cada vez más grandes, porque uno mismo se tiene que ir empujando, ¿no? Entonces ya me daba cuenta que cuando yo hacía este viaje, pues yo me podía consentir y podía ir al lugar donde yo quería. Y podía, si me cansaba caminando todo el día, pues yo era la que llevaba el ritmo y si me aventaba 15 kilómetros diarios, que es generalmente lo que yo recorro cuando estoy viajando, entonces pues no tenía que estar cuidando que si se cansaban, que si se apoyaban, que si siéntate a descansar, que yo tenía mi propio ritmo. Entonces esto me fue ayudando a estar sola, pero había algo que todavía me faltaba. Y era que cuando yo salía, yo hablaba con Raimundo y medio mundo. A mí me gusta platicar con la gente, ¿no? Pero todavía me faltaba el hecho de estar en silencio por completo. Entonces, cuando empecé ya a hacer estos cambios en mi vida y empecé a hacer la vida de monasterio, pues me dijeron, pues hay que estar en silencio todo el día y no puedes hablar. Y yo decía, bueno, pues yo estoy en silencio, pero canto y tarareo y me hablo sola y me río y todo. Y decía, bueno, pues entonces vamos a tratar. Oye, y el primer día que no podía hablar, yo decía, ay, Dios mío, hablaba yo solita. Yo sola en la mente me hablaba y me contestaba. Entonces la mente se me desviaba, se iba por todos lados, hasta que poco a poco empecé a centrarla en el silencio. Decía, bueno, ¿y si estoy realmente en un estado meditativo, en un estado donde yo pueda estar autoobservándome y contemplar todo lo que está pasando alrededor? Porque estaba tan metida en mis pensamientos, en la angustia de que no podía hablar, que no estaba disfrutándolo. Entonces dije, bueno, en lugar de angustiarme, yo empecé a observar qué estaba pasando en mi entorno, qué estaba sucediendo, cómo se estaban dando las cosas. Empecé a observar los árboles, empecé a observar los animalitos, empecé a observar a la gente, pero sobre todo empecé a observar que mi mente estaba enfocada y que pensaba únicamente lo que yo quisiera pensar. Entonces, si la mente se me iba, ¡pum!, la traía de vuelta y la enfocaba. Y si tenía un pensamiento negativo, como estaba en silencio y no había ruidos alrededor y estaba sola, yo volvía y lo educaba a mi mente y volvía y me enfocaba solamente en ver lo que estaba sucediendo en mi entorno. Entonces, poco a poco fui aprendiendo a observar mi mente y observaba que cada vez mi mente estaba más serena y más tranquila y que ya no necesitaba hablar, ya no estaba desesperada por hablar. Y que ya no estaba desesperada tampoco por tener gente, pues eso era algo que ya lo había aprendido, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues fue algo que pude desarrollar, pero me tomó un buen tiempo de práctica, ¿no? Porque es que en la vida nosotros tenemos que aprender que tenemos que practicar las cosas. Nosotros nos desesperamos y queremos que todo se haga en un día, que ya en un momento, ya quiero sentirme bien. Oye, todo es un proceso. Puede ser que hoy te sientas muy bien y que mañana de pronto se te bote la canica y te sientas solo, pero tú misma te empiezas a observar y empiezas a aplicar la técnica que te voy a compartir. Entonces, cuando ya yo aprendí a poder estar en silencio, a poder estar sola, me di cuenta que disfrutaba mucho mi espacio, pero que tenemos que aprender a estar en balance, porque después que sucedió, aprendí a estar tanto sola que me acostumbré a estar sola. Entonces, cuando llegue el momento de tener una relación, de tener una pareja, pues ya estás acostumbrado a vivir solo, ya estás acostumbrado a estar en silencio, ya estás acostumbrado a que todo lo haces a tu manera, pues entonces viene un choque también, ¿no? Y tienes que buscar siempre un punto de equilibrio, porque en esta vida todo es equilibrio. Entonces,
¿cómo podemos balancearlo? ¿Cómo podemos disfrutar cuando estamos solos y cuando estamos acompañados sin sentirnos solos también? Entonces, todo es un proceso. ¿Quién me está poniendo una carita preciosa con una sonrisa así? Mira, así los traigo yo ahorita, no puedo ni hablar. ¿Quién me está? Entonces, ¿qué? Pues mira, así ando. Entonces ha sido una cosa muy interesante, porque ¿quién me está? Yo veo una carita preciosa ahí. Gracias, gracias. Entonces fue un proceso muy interesante el poder encontrar ese punto de equilibrio. Y nosotros tenemos que trabajar en ese punto de equilibrio. Tenemos que empezar a crearlo. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Si tú te sientes solo y crees que se te va a ir esa sensación por hacer la práctica un día, estás equivocado. Esto es un día a la vez. Hay que hacerlo diario. Pero ¿qué es lo que tienes que poner atención? Primero es observar qué le estás dando vida en esta mente. Cuando tú te sientes solo, que empiezas a pensar, ay, me siento bien solo, ay, me siento que nadie me quiere, me siento que no puedo, ser feliz, me siento en depresión, me siento tan mal, y así empieza el conflicto. Entonces, cuando tú empiezas a darle vida a esos pensamientos, ¿qué crees? Pues te sientes peor. Entonces es muy importante que tú empieces a observar a lo que le estás dando vida en tu mente. Cuando tú te sientes solo, observa qué estás pensando, a qué le estás dando vida ahí en esa cabecita loca. ¿Para qué? Para que puedas hacer los cambios, para que tú mismo te recuerdes, ok, Cristal, sí, te sientes así, pero vamos a cambiar esa sensación, porque tú tienes el poder de hacer el cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hola, Antonio, querido, te mando un abrazo grande, mi amor, ya te extraño. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, cuando te venga ese pensamiento y ya estés en esa sensación de que te quieres hasta cortar las venas, de que te quieres tirar por un barranco, de que crees que nadie te quiere y que qué soledad tan horrible, empieza a observar tu mente. Observa, ¿qué estoy pensando? ¿A qué le estoy dando vida aquí? Entonces, cuando observes esos pensamientos negativos, tú mismo te tienes que decir, hey, tranquilo, Pablito, tranquilo, Patita, tranquila, Cristalita, todo está bien. A ver, vamos a ver, te sientes solo hoy, pero ¿qué cosas maravillosas tienes en tu mundo? A ver, ¿qué es lo primero? ¿Estás vivo? ¿Sí? ¿Tienes salud? ¿Sí? ¿Tienes el poder de hacer ese cambio? ¿También? ¿De qué es lo que necesitas realmente para que puedas salir de ese estancamiento en el que estás? Pues simplemente cambiar el switch. ¿Cómo cambiamos el switch? Primero, cuando te sientes solo, tienes que aprender a envolverte en amor, envolverte en luz. Tú mismo vas a primero a frenar el pensamiento y vas a recordarte, hey, sí, puede ser que te sientas así, pero hoy tomo mis poderes internos para hacer los cambios y para poder llenarme de la luz y de la energía que yo deseo. Entonces empiezas a crear en tu corazón una sensación de amor. Y le vas a hablar a tu ser interno y le vas a decir, yo en este caso, Cristalita, estoy aquí contigo y te amo infinitamente. Y le hablas también a tu niño interno y le dices, te amo infinitamente, te amo con todo mi ser. Y ¿sabes qué? Yo estoy contigo en las buenas, en las malas y en todos los momentos de tu vida. Y siempre lo voy a estar. Entonces, cuando le empieces a hablar a tu ser interno y le empiezas a dar amor, esa energía va creciendo, esa energía se va fortaleciendo y vas cambiando la vibración y te vas dando cuenta que en realidad el estar solo es solamente una idea. Es solamente eso que nos vamos creando cuando estamos desconectados de nosotros mismos y cuando no entendemos la importancia de saber que debemos de vivir en comunión. Porque cuando entras en comunión con tu ser interno, ¿qué crees? Estás conectado también con la energía divina. Y la energía divina lo es todo. Es la energía que nos crea, es la energía que nos impulsa, es la energía que nos da vida todas las mañanas. Entonces,
es importante que nosotros empecemos a ver todas esas cosas que nosotros estamos creando aquí para que le cambiemos el switch y podamos conectarnos aquí. Entonces, cuando nos conectamos aquí y le damos a nuestro ser interno esa fortaleza y le decimos, estoy aquí contigo, ¿qué crees? Te vas fortaleciendo cada vez más y ya no vuelves a sentir esa desesperación. Ojo, que no quiere decir que no lo vayas a sentir. Puedes sentirte solo de vez en cuando, pero en ese momento que te sientes solo, tú mismo te pones las pilas, pones atención y entonces tú mismo controlas esta. Y después te conectas con tu corazoncito. Entonces empiezas a disfrutar y a decir, bueno, ok, ya controlé esta, ya llené de amor mi ser interno, ahora lo voy a consentir. ¿Qué puedo hacer para consentir mi ser interno, a mi ser interno? ¿Ah? ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues yo a veces, ¿qué hago? Me pongo mi vestido favorito, mi ropa favorita, acuérdense lo que les decía, me como mi hamburguesa deliciosa, me consiento, o simplemente me voy a caminar y al estar caminando entro en contacto con la naturaleza y digo, recibo toda la energía sabia, la energía de amor que la naturaleza me brinda y me cargo las pilas de nuevo. Tienes que buscar en esos momentos donde tú te sientes así, cosas que te ayuden para salir de ese espacio negativo en el que te encuentras, para poder después crear el espacio sagrado de comunión contigo, donde en lugar de sentir soledad, puedes disfrutar de tu solitud. ¡Ay, qué lindo! De verdad que una vez que empiezas a amarlo, ya es muy difícil dar marcha atrás y vas a disfrutar esos espacios y esos momentos. Y yo te lo digo que después de estar tanto tiempo sola, cuando ya viene la relación de pareja que yo les decía que pues ha sido siempre en ese momento pues fue complicado, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, estoy tan acostumbrada a estar sola que después me costaba como compartir mis espacios, compartir mi silencio y empiezas también a ver que aún estando en pareja, tú tienes derecho de disfrutar tus espacios, de disfrutar tu solitud, de disfrutar esos momentos para estar en contacto contigo, donde ya no quieres estar encaramada todo el tiempo con la pareja, ya no quieres que no te cuesta trabajo si se va de viaje, si te deja sola o que quieres estar haciendo todo siempre con gente. No. Es más, a veces cuando te visitan las personas dices, bueno, una visita rapidita porque yo necesito mi espacio. Entonces todas esas cosas van cambiando y es muy interesante cómo uno va viviendo esa transición, ¿no? Y cómo después de que llegas a la solitud y la amas y vuelves a tener a alguien o vuelves a estar rodeada de gente, tienes que buscar ese punto de equilibrio. Pero eso ya será tema para nuestro próximo programa. No este miércoles que viene porque ya tenemos algo planeado, sino para otro programa posterior. Así es que espero que pongas en práctica estos pasos, porque realmente vas a empezar a amar esos espacios y vas a poder estar en comunión contigo mismo. Y bueno, muchísimas gracias, Sonia. Te saludo con mucho cariño a toda la gente que me está escribiendo. Muchísimas gracias. Hola, Dora, un abrazo grande. Ay, gracias, Dorita. Ay, Antonio, ya te vi. Gracias, mi amor. A toda la gente, Patito querida, te quiero muchísimo. María Elena, un abrazo muy grande. ¿Quién nos me saluda por aquí? Blanquita, un abrazo. A todos, con mucha gratitud de verdad por estarme acompañando en esta noche. A mi hija Sofía, oye, qué emoción, hija, saber que estás escuchándome. Un abrazo muy grande a mi hija Sofía hasta Atlanta, Georgia. Te amo, cosita bella, te amo muchísimo. Y bueno, nos vamos a la meditación. Nos vamos. ¿Saben qué? Es una de las cosas que más disfruto es el saber que cuando yo estoy aquí al aire, me acompaña también, pues aparte de toda la gente que quiero, me acompaña también a veces mi mamá, mi hija, de verdad, mis primas, tíos, gente de la familia. ¡Uy, qué lindo! Porque yo digo que la familia, que los amigos se convierten también en familia y la familia que uno puede elegir, pero cuando también está tu familia de sangre es también precioso. Así es que tengo las dos familias conmigo el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos vamos, ¿estamos listos? Vamos a respirar profundamente, vamos a respirar con calma
Vamos a ver que la musiquita está un poquito lenta aquí. Vamos a ver, vamos a poner otra musiquita porque esta está media lentita. Y vamos a respirar, a soltar toda la carga del día. Suelta, suelta, suelta. Hoy vamos a sanar a nuestro ser interno de esos momentos donde se sintió solo, donde se sintió desprotegido. Vamos a hacer el contacto con nuestro ser interno para poder decirle: estoy aquí contigo y nunca te voy a abandonar. Así es que vamos a respirar profundamente. Respira, saca el aire. Y mientras que vas soltando el aire, dejas ir toda esa carga, todo ese peso. O cualquier cosa negativa que hayas recibido, que hayas vivido el día de hoy. Respira. Porque hoy vamos a viajar ahí a tu corazón. Porque es justo en tu corazón donde habita la presencia divina y de tu ser interno. Respira. Y ahí en tu corazón vas a dejar que emane una energía de amor preciosa por todo tu cuerpo. Sí, en tu capacidad de emanar el sentimiento precioso del amor, lo dejas fluir por todo tu ser. Deja que fluya. Siente ese amor por tus pies, por tus piernas, por tu vientre y tu estómago. Deja que vaya subiendo por tu espalda y tu pecho. Siente el amor que se va moviendo poco a poco, recorriendo tu cuerpo por tus brazos y tus manos, recorriendo también tu cuello, tu nuca, tu rostro. Y ya que estás envuelto en amor, vas a dejar que vibre también en el interior de tu cuerpo. Todo tú estás en amor, por fuera y por dentro. Y en esta sensación maravillosa vas a sacar todos esos temores que has tenido de estar solo, aunque ya los hayas superado. Esa sensación de soledad, de vacío, de desamor. Ese temor a estar solo o a quedarte solo. Vas a soltarlo poco a poco. Suelta. Entrégalo al universo para que el poder divino lo transforme en amor.
Y una vez que sueltas todo eso negativo, le vas a hablar a tu ser interno con mucho amor. Le vas a decir que a partir de hoy jamás volverá a estar solo o sola. Que a partir de hoy tú siempre le estarás acompañando, amando, cuidando y protegiendo. Dale un abrazo muy fuerte a tu yo interior. Y pídele perdón por esas sensaciones negativas y esos pensamientos negativos y extremistas que pudiste crear en tu mente, haciéndote creer la idea de estar solo. Dile a tu ser interno que a partir de hoy lo empiezas a consentir, a mimar y a tratar como el ser de luz maravilloso que es. Y que hoy abrimos los canales para que se conecte todo momento con la energía divina y lo mantenga lleno, llena de esta sensación de amor, de paz y de plenitud. Siente esa sensación de plenitud, de paz y serenidad por todo tu ser. Y cierra este pacto con tu ser interno con un abrazo de amor. Observa tu mente. ¿A dónde se está yendo? ¿Qué está pensando? Y le vas a hablar a tu mente y le dices, a partir de hoy, yo dirijo mis pensamientos. A partir de hoy yo tomo mi poder interno para crear pensamientos y estados de bienestar.
Y ahí, en ese estado de bienestar, te empiezas a contactar únicamente contigo mismo, en el silencio. Escucha el sonido del silencio. Mientras que estás en silencio, observa tu mente cómo se desvía y vuélvela a enfocar en simplemente escuchar con atención todo lo que pasa en el entorno. Respira profundamente y mientras que respiras puedes sentir la paz, la serenidad, la tranquilidad en la que te encuentras. Y con esa tranquilidad nos preparamos para continuar nuestra noche. Así es que empieza a estirar tu cuerpo, estíralo bien, bien, bien. Vas abriendo tus ojos poco a poco. Y bueno, vamos a empezar a poner en práctica todas esas cosas que hablamos el día de hoy para poder empezar a disfrutar de la solitud, para poder dejar de estar en relaciones o en situaciones que no son positivas por el miedo a estar solo, para poder empezar a hacer cosas sin necesitar que tengamos a alguien por un lado, la compañía para todo momento, a veces hasta para ir al baño con la amiga. Ay, vamos a poder disfrutar de una fiesta, aunque no haya nadie, poder bailar solos, poder simplemente gozar de la vida sin tener que estar siempre acompañados. Aunque es muy lindo tener una compañía porque todos nos gusta disfrutar del amor de alguien más, pero que no esté condicionado. Porque cuando aprendes a estar solo y amar tu solitud, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega alguien a tu vida, es un regalo. Es un regalo. No llega porque ni estás con alguien porque lo necesitas. Estás con alguien porque realmente puedes disfrutar en balance y en equilibrio la compañía de ese ser, aún amando y disfrutando tus espacios. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Romelia, como siempre. Rosalba, te mando un abrazo muy grande a toda la gente que me ha acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias. Ya saben que el próximo miércoles, en punto de las 7:30 de la tarde, hora de la ciudad de Atlanta, 6:30, hora de la Ciudad de México, nos vemos aquí, en el mismo Vaticanal. Y bueno, la luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Namaste. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.